Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una lectura del primer capítulo del primer libro de Metafísica de Aristóteles que tenemos en el programa. Aristóteles nació en Macedonia, concretamente en esta gira, y cuando tenía unos 17 años fue a la Academia Platónica, estuvo con él, con Genócrates y con otros discípulos de Platón. Unos 17 años también estuvo con Platón, obviamente. Después estuvo en distintas ciudades y volvió a Atenas, ya casi al final de su vida. Abrió el Liceo, es decir, un lugar de investigación, de pensamiento, de reflexión. Y en el 323 muere Alejandro Magno, de quien había sido su tutor, Aristóteles, y entre Macedonia y Atenas siempre hubo una confrontación, ¿sí? Macedonia incluso hasta en la edad contemporánea ha tenido problemas con Grecia. Así que lo acusaron de impiedad y él dice que para no permitir que ocurriera el segundo crimen contra la filosofía, se exilió y murió en el 322. Si bien fue discípulo de Platón, vamos a ver, tiene un pensamiento propio. Si nosotros comenzamos a leer el primer capítulo, dice: todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones amadas por sí mismas. Es decir, ya no se trata de algunos hombres, los filósofos, y no al vulgo, como en Platón, sino todos los hombres en sentido de especie, ¿no es cierto?, varones y mujeres, todos queremos, deseamos, por naturaleza, saber. Por naturaleza, ¿qué significa por naturaleza? ¿Por qué deseamos saber? Para Aristóteles, los hombres somos animales racionales. Eso es lo que somos. ¿Qué es la esencia? ¿Qué somos? Animales racionales. ¿En qué consiste la naturaleza? En la actividad propia de la esencia. Nuestra actividad propia por nuestra esencia es desear saber. En cambio, los animales, que son vivientes sensitivos, tienen una naturaleza diferente. Su naturaleza consiste en la nutrición, el crecimiento, la procreación, pero no en el saber, ¿sí? Y de todos los sentidos coloca como el más importante la visión, lo mismo que Platón. Hay animales, nosotros somos animales racionales, es decir, compartimos con los animales la cuestión sensitiva. Como hay animales que tienen memoria y otros que no. Quienes no tienen memoria no pueden aprender. ¿Por qué? Porque no pueden tener experiencia. En cambio, el hombre, a diferencia de algunos otros animales, puede aprender porque tiene memoria y puede tener experiencia. Y dice en el 981a: la experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es que en los hombres la ciencia y el arte resultan de la experiencia. Y es que, como dice Polo, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. Retomemos. La experiencia parece semejante a la ciencia y al arte. Arte entendido no en el sentido contemporáneo, sino como oficio, conocimiento por oficio. Va a considerar como artes productivas o saberes productivos la medicina y la arquitectura. El hecho, dice, es que en los hombres la ciencia y el arte resultan de la experiencia. Es decir, no hay como en Platón un saber que tengamos que recordar, con el cual nacimos y para el cual
los sentidos son como un llamador, nos hacen recordar, sino que hay que partir de los sentidos. Ese es el origen del saber. Si vienen los sentidos, no hay saber. Y dice, la experiencia da lugar al arte, la falta de experiencia da lugar al azar. Es decir, si no tenemos experiencia, cualquier cosa puede ocurrir. El arte, a su vez, se genera cuando, a partir de múltiples percepciones de la experiencia, resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. Es decir, en el arte ya hay una abstracción de múltiples casos semejantes, aparece, ¿no es cierto?, una idea general. En efecto, al tener la idea de que a Calias tal cosa le vino bien, ¿sí?, cuando padeció una enfermedad, y a Sócrates también, ¿no es cierto?, es algo propio de la experiencia. Cuando vamos o cuando íbamos a un médico o a un dentista, en la sala de espera cada uno contaba su experiencia. A mí me pasó esto, a mí me dieron esto, pero no tiene ninguno un conocimiento de que a todos les vaya a pasar lo mismo, ni tampoco un conocimiento de causas, de por qué pasa y por qué con ese tratamiento se alivia. Y dice, lo propio del arte es justamente que a todos les vaya bien con ese tratamiento. Es decir, tiene un sentido universal y un sentido causal. Quien tiene un arte sabe por qué se dan las cosas. No solamente qué son, sino por qué. Sigamos un poquito más. A efectos prácticos, dice, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte. Ojo, a efectos prácticos, sino que los hombres de experiencia tienen más éxito incluso que los que poseen la teoría, pero no la experiencia. La razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual, mientras que el arte lo es el de los generales, y las acciones y producciones se refieren a lo individual. Es decir, quien tuviera teoría careciendo de experiencia y conociera lo general, pero no lo individual, errará muchas veces en la cura. Bueno, yo recuerdo en la Facultad de Derecho muchas discusiones acerca de que se egresaba con un carácter teórico, pero sin experiencia. Entonces, cualquier persona con un poco de experiencia en Derecho sabía mucho más que un abogado recién egresado. No lo sé tanto en las otras carreras, ¿sí? Pero quien tiene la teoría y no tiene la práctica, la experiencia concreta, dice Aristóteles, pareciera que fuera mejor o que fueran semejantes tener teoría o tener solo experiencia. E incluso muchas veces sale mejor parado quien tiene la experiencia y no solo una teoría vacía. ¿Por qué? Porque la teoría no es vacía, justamente. Aristóteles, para llegar a la teoría, para llegar a teorizar, considera que hay que partir de lo individual. Hay que partir de los casos individuales. La teoría, por sí sola, sin los casos individuales, sin el pensar en los casos individuales, no sirve. O sea, creo que ahí estaría un poco el meollo, ¿no es cierto?, de la cuestión. ¿Para qué saber una teoría que ahí sería abstracta en un sentido negativo? No se aplicaría a los casos individuales, cuando en realidad la teoría debería surgir por abstracción de casos individuales, superándolos, ¿no es cierto?, y llegando a la universalidad y a la causalidad. Un conocer por causas, un conocer por el por qué. Un conocer universal, es decir, compete a todos los individuos que se está estudiando. Porque dice, los hombres de experiencia saben el hecho, no saben el por qué. Saben el hecho individual, como en la sala de espera. Sé que a mí me pasó, tuve tal enfermedad, me curé con tal vitamina o con tal medicamento. Pero no
yo no puedo decir que eso vale para todos. Sé que solo vale para mí. Solo conozco el hecho y tampoco conozco el por qué, no sé por qué me cura ese medicamento. En cambio, y da el ejemplo en arquitectura, están los obreros y está quien dirige la obra. Quien dirige la obra tiene más conocimiento que el obrero, ¿sí? Porque sabe, ¿no es cierto?, por qué está haciendo eso. Tiene reglas para hacerlo. Y considera si hay animales capaces de aprender, bueno, el hombre es capaz de aprender justamente. Y eso es distintivo frente al el que sabe frente al que no sabe. Ahora, las sensaciones no nos dan sabiduría, son un primer paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sensaciones nos dicen que algo está frío, caliente, pero no nos dicen por qué. O sea, el conocimiento es causal, el conocimiento de los por qué. Conocimiento universal es que compete a todos o a ninguno, ¿sí? Y acá lo que va a hacer es considerar que hay artes productivas, como la arquitectura y la medicina, que pone como ejemplos, que tienen como finalidad satisfacer necesidades. Es decir, la dieta sirve no por sí, sino sirve para la salud. Una vivienda sirve no por sí, sino como un refugio, una guarida, etc. También hay otro tipo de artes o ciencias, si se quiere, que son prácticas, que no están mencionadas acá, que refieren a la ética y a la moral, que tiene que ver no con necesidad, sino con la vida buena. Acá está traducido como pasarlo bien, pero pasarlo bien no es la buena vida para Aristóteles, sino la vida buena. Y después hay otro grupo de ciencias, que son las más elevadas, que son las teoréticas o teóricas, que no tienen utilidad alguna, ni sirven para una vida buena o no. Dice que, y ahí comprende la física, la matemática y la metafísica. Fíjense, la física, que es una ciencia del movimiento para Aristóteles, no sería en absoluto una ciencia para Platón, porque la física es una ciencia del movimiento. Y él comprende el movimiento no solo como traslación de lugar, sino también incluso de crecimiento. O sea, la física comprende la biología también. Recordemos que para Platón las esencias son inmutables y solo hay conocimiento de esencias, no de hechos individuales. En cambio acá, para Aristóteles, hay una ciencia teorética que es la física, que abarca todo lo que sea cuerpo en movimiento. Más elevado que la ciencia física es la matemática. Concretamente, él va a hablar de la geometría. La geometría es más elevada, ¿por qué? Porque los elementos geométricos, o matemáticos en general, no tienen movimiento. Es decir, si bien hay ciencia del movimiento, lo inmóvil para él es superior al movimiento. En eso también pareciera ser un poco platónico, pero yo quiero destacar que incluye el movimiento dentro del saber científico, teórico. Y concretamente va a hablar de Egipto. En Egipto surgen las matemáticas cuando dice, se inventaron porque no se orientan al placer ni a la necesidad. Se inventaron cuando los hombres empezaron a estar ociosos, es decir, a no tener que satisfacer necesidades. Ni placer, ni necesidad, sino gozo del ocio. Concretamente, la geometría surge en Egipto. Vamos a ver cómo para Rousseau la geometría que surge en Egipto no tiene ese carácter externo o extraño a la necesidad o a la utilidad. Y la ciencia más
elevada, la ciencia superior, la ciencia de todas las ciencias, es la metafísica. La metafísica es la que se llama con propiedad sabiduría, dice en el penúltimo párrafo. Se ocupa de las causas primeras y de los principios. Yo no sé si han visto lógica en la escuela, los principios lógicos son los principios aristotélicos, los que se ven a veces en la escuela. Principio de identidad, de tercero excluido. Las causas primeras son las causas más allá de las cuales no hay otra por qué preguntar. Y termina diciendo, es obvio que la sabiduría es ciencia acerca de aquellos principios y causas. Es decir, en un sentido lato, la metafísica es la ciencia que nos da, o saber, que nos da sabiduría. Siempre que estemos leyendo textos antiguos, recordemos que el término ciencia no tiene el sentido actual. Si por ciencia nos referimos a las ciencias actuales, podemos hablar de conocimiento o de saber en un sentido amplio. ¿Sí? Porque conocimiento y saber se separan recién con Kant en la modernidad. ¿Sí? Si para nosotros las ciencias son las ciencias contemporáneas, o las disciplinas contemporáneas, como la sociología, por ejemplo, no digamos que son ciencias, más bien pensemos que son conocimientos o saberes. Pero el saber en un sentido lato, en un sentido expresamente restringido, lo da la metafísica como saber primero según el ser o último según el conocer. Primero según el ser en cuanto a la jerarquía y último por el conocer porque se va de lo individual a lo universal. Por eso la cuestión, ¿no es cierto?, es, para hacer teoría, partamos de cuestiones individuales, partamos de la experiencia. Eso es lo que está planteando. No de esencias, al modo platónico, sino de experiencias, de las experiencias cotidianas. Aristóteles termina haciendo botánica, observación de plantas. Es decir, la observación de lo cotidiano, la experiencia, es para él la fuente de lo que será el saber. Bueno, espero que como primera presentación no les traiga dificultades. Tienen también una guía que colgó Maxi en el ambiente. Piensen ustedes que ni el video ni la guía suple la lectura que tengan que hacer. Bueno, espero que disfruten de la tarde. Muchas gracias.